¿Qué tal, hermana? Muy bien, hermano, ¿tú? Muy bien. Uy, creo que hay alguien mirándonos, ¿no? Pues hola, Ah, mira, ¿qué tal? Hola. ¿qué tal estás? Bueno, no vamos a decir ningún secreto muy bizarro, o sea que no pasa nada. Hoy vamos a hablar de la importancia de cortar el cordón umbilical y no decimos que tú tengas un cordón umbilical ya, o puede que sí. Yo lo tuve mucho tiempo y por eso siento una profunda repugnancia y rechazo al recordar esos momentos. Es irónico, ¿no? Sí, claro. Vale, pues antes de seguir con lo del cordón umbilical, cuéntame cuando llegan películas, ¿no? Y te acuerdas de situaciones en las que mentías por estar sintiendo ansiedad, situaciones que evitaste, ¿qué sientes al recordar eso? La verdad es que mentía bastante, ¿eh? Em, pues depende, hay veces que no siento nada y me dan igual esos pensamientos. Ignoro el contenido porque reconozco lo que son imágenes y sonidos que van pasando, como si estás en un parque mirando a unos patos pasar, pues lo mismo. Y lo que sí que hacía antes más era, como me olvidaba de ese hecho que acabo de comentar, esa imagen mental o esa frase recordada, ese pensamiento, como que se pegaba a una sensación en mi cuerpo y me generaba taquicardia. Y entonces me asustaba y me creía que estaba sintiendo el pasado en sí mismo y no una imagen en el ahora. Y entonces como que me asustaba y empezaba a pensar, a rumiar y a perderme en lo que tú y yo llamamos la burbuja del parloteo en nuestros sistemas. Y entonces empezaba a pensar, ah, no, es que tengo baja autoestima, es que tengo que cambiar mi autoconcepto, ah, venga, y me repetía otras frases. Y lo que no me estaba dando cuenta es que estaba completamente perdido en una película. Y una vez di un paso atrás, como que me fui a la habitación del proyector y me di cuenta que estaba generando todo momento a momento, como que ya me dan igual esos... Sí, a veces como que... y de repente me doy cuenta, como cuando te despiertas de una pesadilla, que a lo mejor te despiertas, sabes que estás bien, sigues un poco con el cuerpo activado, pero algo ha cambiado, hay una paz de base en el núcleo que sabes que todo está bien y a lo mejor tarda el cuerpo un poco en relajarse, pero O sea, que lo veo simplemente como una imagen que te ha traído tu cerebro sí. aleatoriamente, porque el cerebro funciona así, se va al pasado y nos trae recuerdos, y se va al futuro y trae imaginaciones, ¿no? Y, y eso es normal y no podemos evitar que pase. El problema es la reacción que tenemos ante eso, ¿no? Y la credibilidad que le damos o cómo sentimos como si estuviera sucediendo ahora, ¿no? Y cómo se pega una sensación. O sea, simplemente mi cerebro me ha traído esta imagen y Fíjate la suelto. que creo que una de las claves que nos transformó más no era hacer lo que habíamos hecho durante años, que funciona, pero es como una especie de parche, que es cambiar la experiencia en sí. Y pues a través de moverte de otra forma o contarte otras cosas o visualizar otras cosas, cambiando la forma, la experiencia en sí misma para sentirte diferente, sí que a veces nos sentíamos diferentes, pero yo creo que lo que cambió del todo y más profundamente fue cambiar la reacción y la relación que teníamos con nuestras experiencias Ujú. sensoriales en el momento. Y básicamente la estrategia que uso más hoy en día es no hacer nada. Y suena a lo mejor desde la perspectiva de la ansiedad contraproducente. Ay, si no hago nada. No, es que reconozco como lo que es que no... Me doy cuenta que estamos diseñados como para de forma natural generar confianza y tranquilidad y bueno, no siempre es así, pero es que no le doy más vueltas, es lo que más me ha aliviado, porque antes me perdía. Completamente. El problema nunca es ni la sensación, ni el pensamiento en forma de imagen o de frase de diálogo, sino la reacción que tenemos ante ello.
y cómo le exigimos que se vaya o que se transforme, y muchas veces al no suceder generamos tensión, y esa tensión hace que se incremente o la sensación o la imagen, ¿no? Y que tengamos más sensación de descontrol cuando todavía no comprendemos cómo funciona la mente. Estás intentando escapar perdido en el pensar. Es que no puede funcionar así. Sí, puedes decirte cosas más bonitas y sentirte un poco mejor, pero como que sigues perdido en la ilusión. Y bueno, hablando de cordones umbilicales. Yo esto lo descubrí, en parte me lo enseñaste tú desde la perspectiva de psicoterapia, pero lo aprendí estudiando marketing, fíjate. Uh-huh. Y hay un autor que se llama Dan Kennedy, que es un genio. Es un poco oscurillo el tío, pero bueno, es muy genio. No sé si tan oscuro o no. Y dice que la gente va con su cordón umbilical en mano intentando conectarlo a algún lado. Refiriéndose a, pues, este tipo es muy experto en cómo vender en el mundo gurú, de cursos, libros, consultorías y demás. Y me empecé a dar cuenta cómo yo... Voy a hablar de mí, ¿sabes? No voy a hablar de los demás, pero me di cuenta como me gusta tanto buscar conocimiento y demás, a veces me volcaba en expertos, por ejemplo, cuando iba a preguntarte a ti, como que te volcaba demasiado el poder en ti, en como que tú me ibas a dar cosas que yo no tenía, y entonces, claro, no reconocía el hecho de que estaba yo generando todo momento a momento y que yo podía cambiarlo, y cuando me volcaba demasiado en ti, que tú me ibas a salvar o lo que fuera, claro, me quitaba todo el poder a mí mismo, y a la mínima que te viera a ti una incongruencia o a otros, se me caía todo lo que habías dicho previamente. Y no solo eso, sino que no estaba queriendo en el fondo tomar responsabilidad. Uh-huh. Y creo que es una de las bases más importantes que mucha gente no toma por cómo nos han indoctrinado culturalmente desde pequeños, en que nos den las cosas hechas y no darnos las herramientas para comprender cómo está pasando toda nuestra experiencia. Y bueno, tú seguro que lo has visto muchísimo en consulta, ¿no? Sí, veo que es frecuente, efectivamente, que la persona inconscientemente idealice una figura, ya sea el terapeuta o cualquier otra persona que tenga cerca, o un famoso, da igual. Una figura que proyecta ciertas cualidades o comportamientos que él desea tener, y se crea una idealización, ¿no? Y vuelca demasiadas esperanzas en que el otro tiene respuestas o que les va a salvar. Fíjate que me ha venido una imagen cuando estaba en el colegio. Yo me hice mejor amigo del más popular y el más fuerte de la clase, al que todo el mundo respetaba y tal. Me hice amigo de él sobre todo no por, bueno, por protección seguro a nivel inconsciente, pero también porque era el que mejor me caía. Y era el más interesante y el más lúcido y tal. Y me acuerdo, había un chaval que me estaba molestando en clase, no él, otro. Y le dije a mi amigo este, el fuerte, porque el otro le tenía miedo. Porque ya ves, se había enfrentado una vez a él y no se había atrevido. Entonces este que me molestaba era el típico que siempre iba por los débiles o a los que no se pegaban todo el rato y a los menos agresivos. Y en cambio este otro iba por todos, ¿sabes? Le hacía bullying a todos. A mí no, porque yo era su colega, a veces me molestaba, pero teníamos tanta intimidad que no. Entonces el caso, fui a mi amigo este fuerte y le dije, oye, tú no le puedes decir algo tal. Y me dijo, ¿tú qué dices, chaval? Yo no te voy a hacer nada. Tienes que hacerte respetar tú. Y yo, uff. Y como que ahí yo creo que estaba haciendo un poco eso. Claro. Y al final, pues, lo que me tuvo que pasar es que me pegué con el otro y una vez y no me volvió a molestar. Y ahí aprendí que era hora de tomar responsabilidad yo y hacerme responsable de todo lo que pasaba en mi vida y de que podía responder. En inglés se dice responsibility, la habilidad de responder. Uh-huh. Y es reconocer lo que decíamos antes de que tú estás generando
la ansiedad o la relajación o la confianza momento a momento. Lo único que necesitas es darte cuenta de cómo lo estás haciendo y así empiezas a darte cuenta que puedes tomar responsabilidad y reaccionar de otras formas y cambiar. Y que no, el poder no está en mi hermana o en un experto o en un entrenador, sino ellos simplemente me susurran sabiduría y luego soy yo el que la necesita implementar. Exacto. Si no, no va a servir de nada. Si yo creo que tú... Es que además se vende mucho en el mundo este gurú de una hipnosis que te mete mensajes en el subconsciente y todo tipo de basuras así, que yo al principio me las creía un poco, pero luego con el tiempo, cuando vas adquiriendo olfato y te das varias leches como me di yo, pues como que dices, no, de esto no va la cosa. Y esta figura además ha existido siempre, ¿no? O sea, en la historia de la humanidad. Ahora puede ser el psicólogo o el psiquiatra, el médico al que vas y esperas que te dé esa solución, pero hace años podía ser el hierbas de la tribu, que tenía ahí su espacio secreto y tal, y pensabas que ibas a llegar y que iba a haber una transformación mágica a través de una hierba determinada. O sea, Wow, es verdad, seguía funcionando así. Es que es culturalmente... Es culturalmente y son como esos roles o arquetipos. Y bueno, y ese brujo que había, si era verdaderamente bueno, te hacía ver lo que estamos hablando. Y no te alimentaba esa... Depende de la cultura y obviamente la tribu, todo lo que sea, pero... Pero muchos sí que lo alimentarían y al revés. Claro, claro. Hubo marketing. Claro, por un pensamiento mágico y por su nivel de evolución o su ego, lo que fuera. Y... Ha salido un concepto que quería resaltar, que has hablado de clase. En el instituto era, ¿no? Sí. Y que se puede llevar a cualquier contexto. Se habla de fuertes y débiles. Te referirías a físicamente, porque este chico en el fondo de fuerte no tenía nada. O sea, fortaleza No, es que psíquica. estaba hablando ahí desde mi perspectiva, Del momento. con 19 años, Vale. que claro, ahí era, efectivamente, ahora no lo veo, no etiqueto así fuerte o débil. Pero lo vivías Para ahí. mí, hoy en día es una cosa que aprendí de Tote King, que es un rapero que en esa época me enseñó muchísimo con sus rimas y sus canciones a replantearme paradigmas y cuestionar creencias de lo que era ser popular y tal. Y él decía que lo que es tener un par de huevos no es pegarte con alguien en un garito un fin de semana, sino ir a estudiar todos los días, ir a trabajar, ir a entrenar, otro tipo de cosas. Y obviamente ahora para mí fuerte es otro, o sea, no tiene nada que ver. Para mí fuerte es tener los huevos de atreverte a mostrar vulnerabilidad, y si un día llorar o que te vean sintiendo o muchas otras cosas que no se suelen creer que son fortaleza, ¿no? Tú hablas a veces de... Claro, la persona cuando lleva mucho tiempo con ansiedad, como está metida en ese mundo de confusión y de ilusiones, se cree que es muy débil. Y claro, parece totalmente real, es que soy una mierda, yo me sentía muy débil, es que débil es la palabra que me llega. Y luego me di cuenta que no, que estaba yo haciendo unos trabajos bastante heavies. Sí, desafiantes. Sí. Y bueno, más allá de fuerte o no, es importante tomar responsabilidad y decir, yo voy a conseguir esto, yo voy a tener guías y me voy a apoyar en personas, pero al final del día lo voy a hacer yo. Y es mi camino. Va a haber gente acompañándome, si encuentras gente buena que está ahí y nosotros te podemos acompañar, pero puedes encontrar a otras personas muy buenas, muy profesionales y no te van a llevar de la manita, no te van a estar empujando, venga, no, eso no es. Van a estar ahí contigo, que vas a ser que no estás solo y que hay muchísimas personas, millones, que han sentido lo mismo que tú, que lo que estás sintiendo no es tuyo, ¿vale? No seas tan arrogante de creer mi ansiedad, no, es de toda la humanidad. O sea, la ansiedad se inventó antes de que tú nacieras, siglos atrás. O sea, que no es tu ansiedad, es de toda la humanidad. El otro día una cliente me decía, es que Rocío, te ha tocado conmigo un caso difícil. Digo, no te creas tan importante. O sea,
tu mente y el mecanismo que estás llevando a cabo sin darte cuenta, si yo me lo instalara, estaría igual que tú. O sea, no te creas tan importante de estar generando un trastorno grave y tal. No, te estás perdiendo en el pensar, estás haciendo una serie de cosas que si cualquiera de nosotros las hacemos, estaríamos, sin darnos cuenta de que las estamos haciendo, estaríamos generando los mismos síntomas. O sea que no, es un mecanismo del ser humano, no un mecanismo Es algo individual. impersonal, es algo impersonal. Es algo impersonal, no es tuyo, no es mío, es impersonal. O sea, la ansiedad es una sensación que no quiere hacerte daño o que no quiere protegerte en realidad. O sea, no tiene intención, es una energía pasajera. El problema llega cuando empezamos a pensar mucho sobre esa experiencia y empezamos a etiquetar y a pensar, es por esto, es por lo otro, no, entonces si me digo esto, no es mi autoestima. Y yo un día aluciné cuando dije, a ver, mi autoestima, vale, autoestima, ¿qué es eso? O sea, en el nivel de la experiencia, si hay una autoestima, debemos poder encontrarla, ¿no? ¿Dónde está? ¿En mi rodilla? No, está en mi cerebro. Vale, pero tú no experimentas el cerebro, tú experimentas una sensación en la cabeza que etiquetas como cerebro. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Qué es una imagen que te llega? ¿De qué? ¿Qué es? No existe en el nivel de la experiencia. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos en tercera persona, en términos científicos del cerebro, las neuronas o la terapia o lo que sea, es peligroso en el sentido de que puede perdernos más en la ilusión porque empezamos a describir cosas que cuando echas un segundo vistazo en lo que está pasando aquí, dices, no, solo están pasando sensaciones. Y cuanto más me pierdo en etiquetarlas sin darme cuenta, es como una lavadora. Y bueno, yo creo que cerrando aquí el mensaje es, toma responsabilidad de tu camino, utiliza guías, no seas como es la gente arrogante que se cree que lo puede hacer sola y que no necesita consejos y no necesita a nadie, porque esa es la gente que acaba muy mal a veces. Y reconoce que el poder lo tienes tú y las habilidades tienes la capacidad, porque eres ser humano y eso significa que estás prediseñado para generar calma y confianza. Ya no digo calma, claridad y confianza, porque suena demasiado. Bueno. El eslogan. Aunque es verdad, es lo que hablamos, ¿no? Sí. Y nada. Gracias a ti, Entonces, hermana, por haberme enseñado tanto en ese aspecto, haberme hecho ver esas cosas que no quería ver, por eso decía antes lo de que me repugna al mirarlo. porque tú, cuenta brevemente cómo si te relacionabas durante una etapa con esas figuras que eran para ti de sabiduría o de autoridad. Sí, los gurús y tal, porque yo descubrí el camino del conocimiento con Carlos Castaneda y la figura el chamán que le estaba enseñando, que se llamaba Don Juan Matus. Y claro, me fascinó todo ese mundo de habilidades y secretos. Y entonces me confundí y empecé a volcar mucho poder en los profesores y las guías y los gurús, digamos. Y me pasó lo que ha pasado mucho en la cultura desde que llegó toda la figura del gurú de India, que la gente era como, y que... Y claro, me di cuenta que era mentira completamente y que ya me da igual si un profesor es incongruente, si imagínate luego fuma tabaco pero tiene conocimientos muy útiles. Si me funciona el conocimiento y me hace clic, me da igual que fume. Eso no significa que Porque sea antes tú necesitabas que fuera totalmente congruente dentro de tus parámetros. una de las cosas que hacía, sí, entre otras. Y Y si no te decepcionaba, ¿no? Pasabas de la idealización sí, a la devaluación. sí. Y volcaba demasiado el poder en ellos. Me iban a dar algo, me iban a decir algo en el subconsciente, me iban a hacer tener una epifanía. Que sí los true teachers, que lo llamo, sí que me han guiado a tener esas experiencias,
pero era desde otro lugar y no había condescendencia ni el paternalismo que hay, por ejemplo, con los médicos y psiquiatras, que hace poco fui a una médico y le estaba preguntando sobre el tema de la nutrición y los análisis sanguíneos, porque me fascina el tema, y me dijo: chico, ¿por qué no dejas la medicina si no es lo tuyo? Y yo, pues yo no pretendo ser médico, yo quiero informarme y tomar protagonismo en mis procesos. Sí, sí, sí. Y luego se lo contaba a otro médico y decía: si es que no, son algunos dinosaurios, como llamamos tú y yo, los dinosaurios de la psiquiatría oscura Sí, sí. y de la medicina oscura también. Y eso es lo que viví. Me fui dando cuenta que estaba en mí todo. Y sobre todo me di cuenta cuando hice clic en el sentido de cómo estaba yo generando todo momento a momento. Y cómo nadie me podía dar nada. Ujú. Y eso, no sé qué iba a decir antes. Al acabar. No lo sé. ¿Qué Algo es a eso? Marilyn. ¿Qué? Grandes profesores hemos tenido los dos, ¿eh? Ujú. Fíjate que yo tenía un tipo de profesores como distintas áreas, más de PNL, hipnosis, lenguaje, entrenamiento, todo el tema corporal, y tú lo tuyo ha sido más psicoterapia, partes de filosofía también, el enneagrama, muchas cosas, como que hemos hecho una síntesis muy buena. Tú sabes mucho de psicología clínica, que a mí ese mundo me aburre, y yo he agarrado más del tema de la rama del desarrollo personal, y como que hemos hecho ahí una síntesis muy buena, la verdad. Importante, importantísimo esto, porque claro, o sea, a mí lo que me parece terrible, yo respeto muchísimo a todos los terapeutas que no sean psicólogos y de hecho hay muchos psicólogos Que yo que he meten ido, patas que yo he ido tremendas. O sea, es la persona y la responsabilidad que tiene en su formación. Pero, por ejemplo, que vaya una persona con anorexia, como me pasó hace poco, a un coach y trate de utilizar estas técnicas de coaching para manejar uf, el tema de la conducta alimentaria, pues no, hay que conocer ahí más en profundidad la psicología clínica y cómo funciona en concreto ese trastorno de la conducta alimentaria, porque si no, sucede lo que se llama la iatrogenia, ¿no? Que una terapia puede hacer mucho más daño que no tener terapia. Y todo el tema de la prevención cuaternaria que me apasiona, del que podemos hablar otro día. sí, yo creo que no es ni blanco ni negro, ni no psicólogos, ni sí, no psicólogos, ni nada de No, no, eso, no, claro. sino es que yo, fíjate que ya me fío de muy pocos expertos en el área de psicología, incluso en el área de salud. Eh, o sea, por ejemplo, en el área de psicología me da muy igual que tengan títulos o no, o qué títulos tengan. Lo que me importa es el conocimiento que sale de su boca Sí. y cómo su vida personal, si es que la muestra o no da, no importa tanto, pero que sean congruentes y que lo que suelten haga clic. Ujú. Me fío más de eso. Y luego en temas de medicina y nutrición sí que ahí me fijo un poco más porque es que como es una ciencia novata la nutrición, como que sí, a veces una serie de credenciales te dicen algo que no siempre. Ujú. Y Entonces, además que la ciencia va cambiando, ¿no? Y hay nuevos descubrimientos, nuevos estudios que también contradecían conclusiones anteriores. por Entonces, ejemplo, donde más he aprendido de psicología cognitiva es de ti, que tienes un máster que es increíble y muchísima experiencia y tal, trabajando con psiquiatras y tal. Y luego de mi brujo noruego, que le llamo yo, que no es brujo, que es experto en hipnosis, pero es un tío mega leído y con muchísima práctica clínica, pero que no es psicólogo, no tiene títulos así, pero es un mago. Es un mago, es un cirujano de la mente. ajá. Y eso me ha hecho darme cuenta de eso. Entonces yo me guío más ya por la intuición y el estómago. Y que haga sentido y que funcione. Lo que... Es que ya contaremos otras historias de mis paseos por algunos psiquiatras y psicólogos y expertos y brujos y tal, porque son muy divertidas. Una la grabaste, ¿no? Que no podemos usarlo, No, 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 pero... que nos denuncian. Grabé a una psiquiatra, me fui para investigación nuestra interna en el proyecto. No, deja aquí la historia, lo contamos otro día.
Vale, en el próximo episodio. En el próximo episodio. Genial, Íñigo, pues muchas gracias por compartir tu experiencia también y cómo la fuiste observando, ¿no? Para poder trascenderla. Y gracias a ti por acompañarme, hermanita. Encantada. Te quiero mucho. Y a ti. Pues nada. Hasta el próximo viernes. Sí. Muy bien. Y gracias a ti por estar aquí viéndonos y escuchándonos. Gracias. Adiós. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.